Muy bien, vamos a empezar entonces con esta reunión. El tema que nos había comprometido hasta ahora es las funciones de demanda y la medida de la reacción en el cambio de una de las variables, por ejemplo, el precio, para qué es lo que pasa con la cantidad demandada, ¿no? Entonces decíamos, la cantidad es una función, por ejemplo, del precio, ¿de acuerdo? Pero a eso le teníamos que añadir capítulo 2 del libro y obviamente capítulo 5, manteniendo constantes el resto de las otras variables determinantes de la demanda. ¿Ok? ¿Y cuáles son esas otras variables determinantes? Por ejemplo, el precio de los bienes sustitutos, por ejemplo, el precio de los bienes complementarios, por ejemplo, el ingreso, ¿no? El ingreso money de los consumidores para comprar, por ejemplo, los gustos de los consumidores. Los gustos son una medida de largo plazo, ¿no? Las preferencias de los consumidores, que es un tema de corto plazo. Por ejemplo, las expectativas en relación al precio o en relación al ingreso, por ejemplo, la publicidad, por ejemplo, etcétera, 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 ¿no? Es decir, es análisis multivariable, ¿de acuerdo? Cuando tenemos entonces una situación como la que estoy señalando, nos encontramos entonces en términos gráficos, con una relación a Q función de P que nos dice más o menos, ¿no?, de que debería de poder cumplirse la función de demanda en términos de la ley, ¿no? Es decir, de que hay una relación inversa, ¿no? Entonces yo tendría que decir de que acá hay una relación inversa, ¿no?, entre el precio y la cantidad demandada. Y la gráfica es esa, ¿no? La gráfica es esa. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gráfica no es esa, sino la gráfica, por ejemplo, fuera la que estoy señalando, ¿no? ¿Alguna idea? A ver, vamos a preguntarle a Diego Caballero. ¿Qué pasaría si yo tengo una función de demanda con pendiente positiva? ¿De qué estaríamos hablando? Profesor, disculpe, no lo escuché muy bien, ¿podría repetir? Sí, lo que digo es que si en lugar de tener una gráfica de una función de demanda con una relación invertida entre el precio y la cantidad, yo tengo una relación positiva entre el precio y la cantidad. Es decir, si acá yo tuviera algo como esto, ¿no? Algo como esto, una relación positiva en lugar de una relación negativa. Si esa relación fuera positiva, la gráfica sería esta, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo cualquier gráfica de carácter irregular, ¿no? Entonces te estoy pidiendo tu opinión en relación a eso. En manera de función, la pendiente variaría, ¿no? O sea, es un espejo de la primera gráfica. Claro, pero lo que estoy preguntando es, o sea, la función de demanda es esta. Esta es la función de demanda, ¿sí? Claro. Esta es la función de demanda, ¿sí? Puede ser una función regular como esta, puede ser una función lineal como esta, ok. Listo, yo estoy poniendo cualquier función, pero donde tú puedes apreciar de que existe una relación de este tipo, ¿no? Es decir, cuando los precios suben, las cantidades demandadas disminuyen. Esa es la famosa ley de la demanda. Lo que te estoy preguntando ahora es a todos, ¿no? Empezando por Diego, es, ¿se puede pensar en una relación positiva? ¿Se puede pensar en una relación positiva? ¿No? Acá tengo precios y acá tengo cantidades. ¿Y para cuándo existen esas relaciones positivas? Porque nosotros el día 1 dijimos vamos a trabajar con aula invertida, es decir, cada uno de ustedes tiene que leer los materiales, ahí está el libro.
Entonces, ¿alguien tiene una idea de qué podría significar una función de demanda con pendiente positiva? Profesor, sería cuando si suben los precios, sube la demanda. Inversamente, si baja el precio, baja la demanda. Lo que estamos diciendo es que si es positivo, es fíjate, si el precio sube, las cantidades aumentan. O sea, si te cobran más, tú compras más. Tendrían que pensar ustedes en su burbuja, es decir, en ubicarse en un punto, ¿no es cierto? Tú estás acá, ¿sí? Entonces, ahí tienes tú un determinado precio, ¿ok? Acá tienes un determinado precio, ¿sí? Acá tú te enfrentas a este precio. Ese precio sube, ¿ya? Ese precio sube. Entonces, la pregunta es, oye, si sube el precio, ¿cómo reaccionas tú? Bueno, este consumidor que yo estoy dibujando con esa curva de demanda dependiente positiva, reacciona saltando de el punto abajo a la izquierda, saltando al punto arriba a la derecha. Entonces, lo que estoy preguntando es, ¿esto puede existir? A ver, acá creo que hay un par de comentarios. Exacto, ¿no? Entonces, acá ya tengo dos comentarios, ¿no? A ver, es Gallardo, Mauricio, ¿no? Mauricio me está diciendo algo en el chat y Engelbert también me está diciendo algo en el chat, ¿no? Entonces, ellos me están diciendo, se trata de bienes Giffen, ¿no? Se trata de bienes Giffen. Entonces, nosotros decimos, atención, cuando yo analizo la demanda en términos de las relaciones entre la cantidad y el precio, hay dos tipos de bienes, ¿no? Los bienes ordinarios, esto lo hicimos hace 1000 años, ¿no? Y el otro es los bienes Giffen, ¿no es cierto? Los bienes Giffen. Y entonces nosotros les hemos dicho, miren, los bienes Giffen son una curiosidad teórica, ¿no? Los que van a estudiar en ingeniería económica van a ver los bienes Giffen más adelante, sobre todo en microeconomía intermedia 1, ¿no? Ahí van a ver los bienes Giffen. Y van a encontrar de que son una curiosidad teórica, ¿no? Son una curiosidad teórica. Esta es una curiosidad teórica, ¿no? Se llaman Giffen porque hay un economista, Giffen, que supuestamente habló de esos bienes. Ese economista Giffen nunca habló de eso. Lo que ocurrió es que Alfred Marshall, uno de los grandes vulgarizadores de la ciencia económica, de la economía, la nueva economía, la economía, digamos, liberal, la nueva economía que nace como economía neoclásica a partir de 1870. Alfred Marshall empieza a vulgarizar eso. Vulgarizar es una buena palabra, atención, ¿eh? Es decir, poner en manos de toda la sociedad los conocimientos fundamentales de una ciencia, ¿no? Eso se llama vulgarización, ¿no? Vulgarizar no es necesariamente de censuras, etcétera, sino poner al alcance de todos los conocimientos de una manera más sencilla. Alfred Marshall fue el gran vulgarizador del pensamiento neoclásico, pero cometió también algunos errores, ¿no? Por ejemplo, un error típico es que gracias a Alfred Marshall, hasta ahora nosotros colocamos en el eje vertical precio y en el eje horizontal cantidad, cuando la función de demanda es cantidad en función del precio. Y debería estar entonces en el eje vertical cantidad y en el eje horizontal el precio, ¿no? Entonces, bueno, él se equivocó, lo hizo al revés. Marshall fue el primero que dibujó una función de demanda, y cuando la dibujó se equivocó, ¿no? En honor a él es que se sigue colocando en realidad gráficas de inversas de demanda más que de demanda. Y él supuestamente leyó a Giffen y sacó la conclusión de que había bienes que tenían esa conducta. Giffen nunca dijo eso, se removió ahí en su tumba, no le pudo responder a Marshall porque lamentablemente se había muerto. Quiso responderle, pero se dio cuenta que estaba muerto, entonces no lo respondió nunca, ¿no? Entonces ha quedado como una curiosidad teórica. Hay gente en Harvard
y Harvard, pues, es una universidad muy seria, ¿no? Que ha encontrado comportamientos, le llaman ellos, ¿no? Comportamientos tipo Giffen, ¿no? Para un par de bienes, maíz y no recuerdo bien el otro, trigo creo que era el otro, en una zona muy, muy, muy pobre en el norte de China, y que no se atrevieron a decir que eran bienes Giffen, ¿no? Sino conductas tipo Giffen, ¿no? Y si la gente de Harvard lo dice, pues habría que hacerles caso, ¿no? Sobre esos descubrimientos, ¿no? Que no estaban en dirección a decir existen los bienes Giffen. Y los otros son los cubanos, ¿no? Que están locos, ¿no? Entonces, como los cubanos están locos, no descubrieron un bien Giffen, no descubrieron como 500 bienes Giffen, ¿no? No uno, ¿no? Porque son soberbios, ellos son pedantes, no iban a descubrir dos como hicieron los de Harvard, sin decir nada sobre bienes Giffen. Los cubanos no se quedaron con dos, se quedaron con 100, 200, 400, ¿no? Van a encontrar ustedes el estudio de los cubanos, está publicado en distintos sitios en internet, lo van a encontrar y están locos simplemente, no tienen la menor idea de lo que están hablando. Lo que ocurre es que Cuba hace unos 30 años más o menos decidió estudiar microeconomía. Y repito, los cubanos son pedantes, entonces empezaron a estudiar microeconomía y ya querían tener el premio Nobel de economía, ¿no? Bueno, aparte de los cubanos y aparte de Harvard, los bienes Giffen no existen, es una curiosidad teórica. ¿Ok? Hasta ahí entonces creo que no tenemos ningún problema. Vamos a retirar esto de acá. Vamos a regresar con esto de acá. Y entonces ahora vamos a colocar un poco de basura por acá. Listo. Y entonces ahora ya nos encontramos con que en relaciones como esta, ustedes lo que tienen que dominar, ¿no es cierto?, es la elasticidad precio de demanda, ¿no? Para eso la tienen que considerar como una elasticidad punto medio, si es que se trata de un análisis discreto, o la elasticidad punto para el análisis continuo, ¿no? En la elasticidad punto se toma la derivada de la función de demanda diferencial de Q partido diferencial de P multiplicado por P dividido entre Q. Y ahí hay que tener en cuenta temas como las funciones de carácter implícita que yo les puse, que yo les puse anteriormente, ¿no? Como P por Q igual acá. ¿Ok? Pueden ustedes hacer sus cálculos, la idea es más o menos sencilla, ¿no? Si yo estoy en un punto y entonces encuentro de que el precio baja, ¿no es cierto? Si es que el precio, por ejemplo, baja, la pregunta que uno tendría que hacerse es ¿en cuánto crece la cantidad demandada? Y la idea es asociar algo con lo que interesa a la empresa que está vendiendo, que es el ingreso por ventas o el ingreso total, de una medida puntual, de una medida precisa, ¿no? ¿En qué porcentaje puede crecer, por ejemplo, mis ingresos por ventas si yo bajo los precios un 10%, ¿no? La idea es que cuando ustedes hacen esto, en realidad lo que deberían hacer es calcularla más o menos a la mitad del recorrido, ¿no? Si hacen ese cálculo a la mitad del recorrido, es decir, numerador, cantidad final menos cantidad inicial entre cantidad promedio. Regina, güey, espérate, Regina. ¿Qué quieres? Dios mío. Yo no tengo absolutamente nada Vamos que a ver escuchar contigo, ya todo, ya te lo las digo. noticias de alguno de sus compañeros, pues. O sea, yo te estoy diciendo que la cagué, o sea, que me disculpes porque fue mi culpa y estoy reconociendo que la cagué. Es que siempre me dices lo mismo. O sea, Bueno, siempre es lo mismo. vamos a seguir con eso. Exactamente las cosas que me molestan. Ok, Jason, toma nota, por favor. Sí, la cagaron, pues. Ya. Ok.
Muy bien, entonces esto es lo que importa. Estamos hablando ya de los temas que van a ir para su examen, ¿eh? ¿Ya? Muy bien, ya está. Ya hicimos esto, entonces vamos a hacer un cambio ahora. Vamos a hacer un cambio ahora. Vamos a proponernos un tema de repente con una modificación, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos acá. Y ahora se me ocurre colocar el precio, por ejemplo, de el bien Y versus la cantidad del bien X, ¿sí? Y entonces vuelvo a hacer la pregunta ahora, ¿eh? Vuelvo a hacer la pregunta ahora. Ahora digo, esta relación será así, o de repente esta relación será así. Ustedes me dicen, la primera es la celeste, ¿no? Color pendiente positivo, y la segunda es la lila, ¿no? Pendiente negativa. A ver, le preguntamos a Engelbert qué nos puede decir. Estamos hablando de qué pasa con la cantidad demandada de X cuando cambia el precio de Y. ¿Alguna idea? Aumentaría. A ver, entonces, si el precio de Y aumenta, por ejemplo, si el precio de Y aumenta, vamos a hacer de que aumente el precio de Y, tú te preguntas si es que la cantidad va a aumentar. Si eso fuera así, estarías hablando de esta función. ¿No es cierto? ¿Sí? Si el precio sube, el precio de Y sube, la cantidad de X sube. Entonces estarías pasando de un punto, por ejemplo, como este, a un punto de repente como este. ¿De acuerdo? Si eso ocurre, ¿cómo se llaman esos bienes? ¿Cómo se llaman esos bienes? ¿Bienes sustitutos? Excelente, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos viendo ahora es que la cantidad de X es igual a una función de el precio de Y, ¿correcto? Y ahora yo tengo que poner por acá un signo, ¿no? Entonces, mi signo, ¿cuál sería, no? Entonces, la relación que estamos viendo es positiva acá, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Y en ese caso decimos de que los bienes, en ese caso estamos diciendo los bienes X, Y son sustitutos, ¿no? ¿De acuerdo? Si el precio de Y sube, la gente que compra Y ya no va a comprar Y. Entonces va a venir y va a comprar X. Entonces la cantidad de X va a aumentar. Va a aumentar. Por favor, no confundamos esto con la otra forma de verlo. Hay otra forma de verlo, que es esta de acá, fíjense. ¿Qué es lo que pasa? Atención. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo por acá la función, la primera función, y yo tengo acá la cantidad de X? Yo tengo acá la cantidad de X y tengo aquí el precio de X, ¿no? Entonces tengo aquí el precio de X, ¿ok? Perdón, el precio de Y, ¿no? Tengo ahí el precio de Y, ¿listo? Entonces, la pregunta, de nuevo, me he equivocado, es el precio de X. Y la pregunta es, ¿qué pasa si el precio de Y aumenta? Entonces, si el precio de Y aumenta, se desplaza la función de demanda. Se desplaza así. ¿Estamos? Es lo que se llama un cambio autónomo. ¿Sí?
Sí, muy bien, Mauricio me está diciendo que se trata de bienes sustitutos. El fenómeno es el mismo, ¿no? Por un lado tienen ustedes la demanda de X, que es cantidad de X versus el precio de X, y cambió el precio de Y. Como el precio de Y es una variable distinta al precio, recuerden la matriz de 3×3, entonces se produce un desplazamiento a la derecha de la función de demanda. Ahora no estoy viendo ese análisis. Ahora estoy viendo el precio de Y, fíjense acá. Este es el precio de Y versus la cantidad de X, ¿no? Y estoy diciendo, sí, hay bienes que tienen este comportamiento, ¿ya? Pendiente positiva, porque la relación acá es positiva. ¿Y qué pasa entonces? Ya esto es más fácil si ustedes me dicen lo otro, ¿no? Es decir, si ustedes me están diciendo de que la cantidad de X es una función del precio de Y, y ahora ya pongo otro signo, ¿no? Y el signo que tendría que poner acá es un signo negativo, ¿no? Es un signo negativo, ¿sí? Y por lo tanto lo que van a encontrar es que la relación se va a invertir, ¿no? En este caso, lo que van a tener es que si el precio cae, ¿no? Entonces la cantidad va a aumentar, ¿no? ¿Cómo se llaman esos bienes? Bienes complementarios. Claro, ¿cierto? Entonces los bienes X e Y son complementarios, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, cambia el precio de Y y no pasa nada con la cantidad de X? ¿Alguien me puede decir eso? Supongan ustedes que en el eje vertical yo tengo el precio de Y, en el eje horizontal la cantidad de X, ¿no? Y entonces digo, sube el precio de Y o baja el precio de Y encuentro que la cantidad de X sigue siendo la misma. ¿Qué pasaría en ese caso? Por ejemplo, lo que estoy diciendo, a ver, es, ¿qué pasaría con la cantidad que los consumidores demandan de pollo, ¿no? Si es que sube el precio de las bombas atómicas? ¿Eh? Vamos. No pasa nada, pues. Son bienes independientes, ¿no? En este caso son bienes independientes. Y ahí se lo dejo para que ustedes piensen cómo es la gráfica, ¿ya? Repito, ¿no? ¿Qué pasa con la cantidad demandada de manzanas si sube el precio de las bombas atómicas o si sube el precio de los automóviles Volkswagen? ¿No? Bueno, no hay ninguna relación, pues, ¿no? Y si no hay ninguna relación, los bienes son independientes. Y si son independientes, ¿cómo dibujo esa función de demanda donde en el eje vertical tengo el precio de Y y en el eje horizontal tengo las cantidades de X? ¿Ok? Bueno, pero el tema acá, porque estoy repasando un tema antiguo, pero no lo estoy repasando. Lo que estoy diciendo es que tenemos que estimar la elasticidad cruzada de demanda. Entonces, la primera, la de arriba, es elasticidad precio de demanda. Los bienes son Giffen, que es una curiosidad teórica. Los bienes son ordinarios, cumplen la ley de la demanda, ¿no? Esa es elasticidad precio de demanda. O una elasticidad cruzada de demanda. Es decir, digo, arriba, variación porcentual en la cantidad demandada de X, variable afectada. Abajo, variación porcentual en el precio de Y. En el precio de Y, ¿no? O con elasticidad punto, no punto medio, no punto, sino para variable continua, ¿no? Entonces digo, la diferencial
de Q de X con relación a P de Y multiplicado por P de Y dividido entre Q de X. ¿Ok? Atención con cómo vamos. O sea, en la primera parte yo les estaba diciendo de que va a depender, pues, de un conjunto de variables, ¿no? Entonces, lo que hemos visto ahora es el precio de los sustitutos y el precio de los complementos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora qué podemos hacer con lo que sigue, ¿no? A ver si nosotros nos proponemos lo siguiente. Yo voy a poner cantidades del bien X, ¿listo? Y voy a poner el ingreso. Y entonces les pregunto, ¿no? ¿Cómo es esta función? ¿Será así, por ejemplo? ¿O de repente será así? O sea, pendiente, una pendiente positiva o una pendiente negativa, ¿no? No sé cómo expresar esto. Voy a cambiar esto a otro color. Ahí está. Algo que se vea más. Listo. Bueno, ¿cómo será? ¿Será así? ¿Será así la relación a medida de que cambia el ingreso? ¿O será así la relación a medida que cambia el ingreso? Entonces, a ver, Víctor Gabriel, Saavedra, ¿qué nos dice? Bueno, acorde aumenta el ingreso, podríamos decir que también aumentaría la cantidad de demanda, ¿no? Entonces tú me dirías de qué es esta de acá, ¿sí? Ujú, ujú. Ok. A menos de que también puede ser que sea de que aumente el ingreso, pero se mantiene tu cantidad de demanda. O sea, por tener un ingreso más alto no vas a terminar gastando más, sino que se mantiene nada más. Pero bueno, no, Ya, yo pero creo que sería con eso que me acabas de decir podría ser así, entonces. exacto, sí, pero no, yo creo que sería la pasada más bien. Ya que también Ok, podríamos hablar de los bienes inferiores, al tener más ingresos comprarías mejores bienes. ok, ok. Y así no sería, ¿eh? Mm, no, creo que no. Parece que no, ¿no? Entonces nos quedaríamos con algo así, pero esta parte no, ¿no? O mejor quito esta de acá, sería algo así, podría ser algo así, pero esta parte de acá parece que no, no va, ¿no? O sea, esta no, no iría, ¿no? ¿Sí? Ujú. A ver, otras opiniones. Ojo, hay un argumento interesante que nos están dando, ¿no? Si aumenta el ingreso, pues compraría más, ¿no? O de repente no, me dicen, ¿no? Pero no se atreve a decirme de que si aumenta el ingreso compraría menos, ¿no? ¿Mm? Ok, no, no sé si te he interpretado bien, ¿no? Perdón. Repito, no sé si te he interpretado bien. Digo, a medida que aumenta el ingreso, vamos a verlo acá, a medida que aumente el ingreso, acá, entonces en la primera línea aumenta la cantidad, ¿no? Eso garantiza esto, ¿no? Ahora, a medida que aumenta el ingreso, esto permanece constante, ¿no? Entonces, esto habla de este bloque. Pero al parecer estamos rechazando el hecho de que aumente el ingreso y disminuya la cantidad, ¿no? Eso lo estamos rechazando. O el compañero lo está rechazando. Muy bien, otras opiniones. Más opiniones. ¿Eh? ¿Nadie?
Profesor, ¿puede intervenir? Adelante, por favor, por eso estaba pidiendo más Yo opiniones. creo que los tres casos pueden suceder, ya que gráfico rosado creo que se sucede con los bienes superiores y el gráfico verde con los bienes inferiores. O sea, algo, digamos, tratando de exagerar la cosa, después podemos ajustarlo bien, pero algo así, digamos, ¿no? Después podríamos ajustarlo. A ver, lo que nos están diciendo, a ver, a gráfico rojo, sí, es Jisung, o sea, lo que me está diciendo, perfecto. A ver, lo que estamos viendo en esta parte es que la cantidad de X es una función del ingreso, ahí estamos viendo. Y recuerden, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es la elasticidad. Entonces, esto de acá, el objetivo acá no es revisar lo que ya vimos, sino esto sería la elasticidad, ingreso de demanda, ¿no? Y esto, como nos está diciendo la compañera Isung, ¿no es cierto?, nos hace también una clasificación de bienes. Cuando las cantidades yo las hago reaccionar frente a su propio precio, yo tengo bienes Giffen o bienes ordinarios, ¿no? Cuando las cantidades yo las hago reaccionar frente al precio de otro bien, verbigracia que está relacionado a la cantidad, al bien que yo demando, yo tengo bienes sustitutos o bienes complementarios o bienes independientes, ¿no? Y cuando la cantidad que yo demando de algo, la relaciono con el ingreso, entonces yo tengo bienes normales, ¿no? Yo tengo bienes normales cuando el signo de la relación es positiva, ¿no? Y yo tendría bienes inferiores, cuando el indicador de la relación es negativo, ¿no? Y lo que nosotros habíamos dicho en su momento lo que habíamos dicho es que existe una suerte de codo, ¿no? Una suerte de codo que busca, una suerte de codo, ¿no? Que busca explicarnos más o menos, ¿no? De que los bienes inferiores, ¿no? Los bienes inferiores antes fueron bienes normales, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es, para niveles bajos de ingresos, supongamos que acá tenemos niveles bajos de ingresos, ¿no? Entonces, para niveles bajos de ingresos, bueno, la gente está consumiendo, no sé, pensemos en proteínas, por ejemplo, ¿no? Hoy día que, por ejemplo, se dispara el precio del pollo, la gente se está desplazando a dónde, al precio del bonito, ¿no? Entonces, el bonito se está consiguiendo a 5 o 6 soles el kilo de bonito, ¿no? Mientras que el pollo está alrededor de 9, 10, 11 soles el kilo de pollo. Entonces, si soy una persona de bajos ingresos, yo consumo pescado, y el pescado popular, ¿no? Por ejemplo, el bonito, ¿de acuerdo? Si tengo más ingresos, consumo más bonito. Si tengo más ingresos, consumo más bonito. Si tengo más ingresos, dejo de consumir bonito y, por ejemplo, salto, por decir algo, al precio del pollo, ¿no? Entonces empiezo a consumir más pollo si es que tengo más ingresos de pollo, pero ya reduzco la cantidad de bonito. Entonces, en este caso, lo que yo estoy diciendo acá es que este es pescado popular, pescado bonito se llama, ¿no? Bonito, que es además bien feo, ¿eh? Pescado bonito, ¿no? El pescado bonito es muy barato, ¿no? Y entonces, cuando mis ingresos son muy bajos, esto voy a ajustar más, ¿sí? Ahí está. Cuando mis ingresos son muy bajos, entonces yo consumo más bonito a medida que voy teniendo más ingresos. O sea, de muy lapicito, muy pobre extremo, voy subiendo, voy consumiendo más bonito, más bonito, más bonito. Todo el mundo consume pescado, pescado, más pescado, más pescado. Pero después empiezo a modificar esa conducta.
Después se empieza a modificar esa conducta. ¿Estamos? Estamos clasificando los bienes, ya lo vimos antes, pero ahora lo estamos viendo vía elasticidad. Entonces es variación porcentual en la cantidad demandada, numerador, variable afectada, dividido entre variación porcentual en el ingreso. Entonces es elasticidad, ingreso de la demanda. Eso es elasticidad, ingreso de la demanda. ¿Estamos? ¿No? Entonces lo que están viendo ustedes es una relación importante. Ya no solamente estás midiendo la cantidad demandada en el eje horizontal y el precio de ese bien en el eje vertical, sino puede ser el precio de ese bien, el precio del sustituto, el precio del complementario, el ingreso, las expectativas, la publicidad, etcétera, los gustos, las preferencias, etcétera, ¿no? Entonces ustedes pueden apreciar todo eso como un fenómeno, y para eso ahora ya estamos hablando no del consumidor que busca verbigracia consumir, sino del empresario que busca venderle al consumidor. Pero ya estamos hablando del empresario que busca venderle al consumidor. O sea, el empresario es la persona que tiene que tener el conocimiento más amplio de la demanda de los consumidores, porque si no, no va a poder venderles. Entonces, estudia la demanda para saber cómo está ese comportamiento, para identificar, ya lo he dicho en otra oportunidad, qué diablos es un empresario. Es el que identifica una necesidad insatisfecha, pero tal vez lo más importante es identifica el satisfactor de esa necesidad, ¿no? El satisfactor de esa necesidad. La segunda parte más importante que la primera, ¿no? COVID, mascarilla. Bueno, todo el mundo usó la mascarilla que todo el mundo conoce, ¿no? Esas mascarillas que utilizaban siempre, se utilizaban siempre para los pacientes y por los médicos, en los hospitales, de color celeste, etc. Todo el mundo sabía eso, ¿no? Pero de repente alguien dijo, hay que darle, hay una necesidad insatisfecha, a la gente no le gusta mucho esa mascarilla, tenemos que crear otra mascarilla. Y empezó un desarrollo extraordinario de eso. Y ahora hay marcas, hay de todo en mascarilla, todo un desarrollo. Miren lo que provoca el COVID, ¿no? Entonces hay de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien encontró una necesidad insatisfecha, identificó el satisfactor de esa necesidad y la hizo. Y obviamente al comienzo el precio es alto y después los precios empiezan a bajar. ¿Ok? Muy bien, esto estaba relacionado entonces a lo que habíamos colocado acá, ¿no? A lo que habíamos colocado acá. Es decir, estamos diciendo que cambió el ingreso, que cambió el precio de los bienes complementarios, el precio de los bienes sustitutos, y pueden hacerlo con gustos, con preferencias, con expectativas, con publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay elasticidad para todo. Sin embargo, esa elasticidad, que es una medida general, ustedes la pueden utilizar también para otra cosa. Es decir, ¿qué pasa si ahora ustedes tienen, atención acá, el precio de X y tienen la cantidad de X, ¿ya? Y tienen una función como esta de ahí, como la que estoy colocando ahí. Y ahora lo que estoy hablando es de una función de oferta. Ya no estoy hablando de una función de demanda. Ahora estoy hablando de una función de oferta. ¿No? ¿Qué significa una función de oferta? De que la relación es positiva, ¿no? Entonces, acá estamos hablando, acá ya estamos hablando de que la cantidad ofertada de X es una función del precio de X. Pero decimos, esta relación es una relación positiva.
esta es una relación positiva. Entonces estamos hablando de la función de oferta, que puede ser como la que he dibujado, puede ser de otra manera también, ¿no? Pero siempre con pendiente positiva. Y entonces elasticidad, de nuevo lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa va a ser la elasticidad? Numerador, variación porcentual en la variable afectada. Denominador, variación porcentual en la variable causal, ¿no? Elasticidad de oferta, variación porcentual en la cantidad ofertada, dividida entre la variación porcentual en el precio. Y ya está. Y eso va a ser extraordinariamente importante para lo que sigue, ¿no? O sea, elasticidad de demanda, elasticidad de oferta, y vamos a retomar después de una semana, viendo cómo se comporta el mercado a través de la elasticidad con cambios en la matriz de 3x3. ¿Ya? Entonces, acá también hay que pensar cómo va a ser la elasticidad, cómo va a ser la elasticidad, ¿no? Igual que en el caso anterior, hay que tener en cuenta de que la cantidad ofertada de un bien depende de su precio, pero también depende de otras variables, ¿no? Entonces le preguntamos a Leoncio Manolo, ¿no? ¿Cuáles son las otras variables que intervienen en la función de oferta? ¿Cuáles son las otras variables? A ver, no está Leoncio entonces en clase. Ok, dime algo a través del chat si estás o no estás, ¿eh? Allí son, toma nota ya de este alumno, Leoncio Manolo. Toma nota y me envías su nombre completo. Mayra Vilca. Sí, profesor. Sí, lo que quiero saber es cuáles son las otras variables determinantes de la función de oferta. El precio de los insumos. ¿Perdón? ¿El El precio precio de? de los insumos. Ok, el precio de los factores de producción, genial. Entonces, tendríamos el precio de los factores de producción. Tendríamos el precio, entonces. Precio de los factores de producción. Precio de los factores de producción. Ok, ¿qué más? ¿Podría ser también tecnología? Tecnología, mejora, empeoramiento de la tecnología. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Que el que quiera, puede intervenir. Expectativa. ¿Qué? Perdón. Expectativas. ¿Expectativas de qué? Expectativas del precio a un futuro. O sea, si cuesta más o no. Puede depender de la oferta. ¿Pero ese es un tema de demanda o es un tema de oferta? O sea, si el vendedor tiene la expectativa de que el precio va a subir, ¿no? ¿Está hablando del precio de demanda o está hablando del precio de oferta? O sea, si el precio va a subir, el comprador va a reaccionar, ¿no es cierto?, comprando más hoy día. Y obviamente el vendedor va a vender más hoy día. ¿De acuerdo? O sea, si ustedes saben de que el precio va a subir mañana, entonces ustedes corren a comprar hoy día. Y el vendedor va a vender más hoy día, ¿no? O sea, las expectativas con relación al ingreso y con relación al precio están ligadas al tema de la demanda, más que al tema de la oferta. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho, por ejemplo, de que
Si nosotros tenemos un restaurante de comida criolla, donde el ticket es de 15 soles, ¿no? Recuerden, ¿qué cosa es el ticket, no? O sea, uno tiene un restaurante de comida criolla y uno tiene una lista de platos de comida criolla, ¿no? 10 soles, 15 soles, 20 soles, 12 soles, 14 soles, etc. El ticket se le dice al valor promedio de una compra, es decir, si yo en el día he vendido 30 platos diferentes y eso me generó 600 soles de ingreso, entonces mi ticket promedio es de 20 soles, ¿se entiende? Mi ticket promedio es 20 soles. O sea, para mí, yo estoy vendiendo un producto de 20 soles, en términos generales. Entonces, a eso le llaman ticket, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu ticket? Bueno, mi ticket está en 20 soles, ¿no? Pero en ese momento entra un consumidor y pide pues un caldito, ¿no? Y el caldito lo vendes a 6 soles, ¿no? Y sí, está bien, este señor me trae 6 soles, pero hay otro que me pide algo de 40 soles, ¿no? Entonces en promedio me sale un ticket de 20 soles. Si el ticket de la comida criolla está en 15 soles, yo estoy vendiendo comida criolla. Pero ¿qué pasa si es que el precio de la comida marina, digamos, pescado, pescadería, etcétera, ese ticket sube a 20 soles, ¿no? Te digo, oye, caramba, el precio de las producciones alternativas ha subido, ¿no? Entonces yo voy a reducir mi producción de comida criolla y empezar a aumentar mi producción de comida de pescado, ¿se entiende? Entonces la otra variable es el precio de las producciones alternativas, ¿no? Es el precio de las producciones alternativas, ¿no? Recuerden, alternativas, es decir, cuando uno está produciendo algo, siempre puede producir alguna otra cosa, aunque sea diferente, ¿no? Cuando hablo de un restaurante, estoy diciendo que en general, un restaurante puede estar orientado, y creo que lo comentó, ¿no? Los restaurantes, los chifas. ¿Qué cambios hicieron los chifas, ¿no? El antiguo chifa murió porque el antiguo chifa era un chifa para las familias. Las familias salían a comer al chifa. Eso desapareció con la crisis económica hace unos 40 años, algo así. Y entonces empezaron a crear el menú del chifa, ¿no? Lo que hasta ahora existe, ¿no? Debe el número 4, el 6, el 8, generalmente asociado con el arroz chaufa o con el guantán, ¿no es cierto? Eso les salvó la vida, pero otra lucha fue de que un grupo empezó a colocar un horno de pollo a la brasa. Y entonces vendían chifa, vendían pollo a la brasa. Y después apareció la monstruosidad que se convirtió en el mostrito. Y el mostrito era una locura, pues era un monstruoso, ¿no? Era agarrar un pedazo de pollo a la brasa y meterlo con chifa, pues es la locura más grande del mundo. Bueno, jóvenes, esa locura le gustó a la gente. Y hoy día muchos chifas ofrecen el plato que se llama mostrito. ¿Qué les está diciendo? De que la oferta depende de las producciones alternativas, ¿no? Yo tengo todo como para producir pollo a la brasa, me falta el horno. Bueno, compro el horno y ya tengo pollería, ¿no es cierto? Ya tengo pollería, tengo chifa, puedo tener comida criolla, etc. Depende entonces de las producciones alternativas. Les recuerdo que tienen ustedes un archivo, un modelo de hoja de cálculo del profesor Wahlberg, Max Wahlberg, donde están las variables determinantes de la oferta y las variables determinantes de la demanda y cómo ésta se mueve, y en la práctica es la matriz de 3×3, ya se lo mostramos eso. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer otra cosa ahora. No sé si hay alguna pregunta. Lo que estoy diciendo es que hay N formas de calcular la elasticidad dependiendo de los factores determinantes de la demanda y de la oferta. Ok, vamos a dejar de convertir esto y vamos ahora a entrar al... a ver, lo voy a mostrar rápidamente esto. A ver. Acá tienen lo que acaba de señalar, ¿no es cierto? Ustedes tienen a la izquierda los determinantes de la demanda y abajo los determinantes de la oferta. Entonces, revisen eso, ¿no? Vamos a dejar de compartir esto
Vamos a ver si podemos compartir este otro ahora. Y acá lo que, a ver. Lo que tiene es el archivo que les mostramos el día de ayer, ¿no es cierto? Donde acá se está relacionando funciones de demanda lineales, ahí es la restricción, asociadas a la elasticidad, que es elasticidad precio de demanda, y a el resultado interesante, que es el ingreso total, Y tiene la elasticidad punto, ¿no? En el otro lado, en la otra pestaña, y tiene la elasticidad punto medio también, ¿no? Que es la elasticidad al centro de 2 puntos, ¿no? Eso, este es para variable continua, y está relacionada con con el ingreso total, ¿no es cierto? Lo que quiero ahora es pasar a compartir con ustedes de nuevo el aula, ¿eh? Entonces, vamos a compartir ahora el aula. Ok, ahí está la plataforma, me confirman. Bien, a ver, ok. A ver, atención, entonces, acá tenemos la elasticidad y sus aplicaciones, ¿no? Y acá hemos creado unos grupos, ¿ya? Acá hemos creado unos grupos, ¿sí? El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, ¿ok? Cada uno de los grupos es el mismo, ¿ya? Cada uno de los grupos es el mismo, ¿ok? Van a ser grupos y a la vez no van a ser grupos, luego lo vamos a aclarar, Eso lo tienen ya en la plataforma, yo estoy en la vista estudiantes, ¿no? Además de eso, tienen ustedes acá el problema 1, ¿no? Vamos a leer el problema 1, ¿eh? Entonces dice, considere las siguientes cuestiones relacionadas con el consumo de papas. ¿Ya? Entonces, este texto nos dice lo siguiente, ¿no? Un estudio indica que la elasticidad precio de demanda de las papas es 0,2. Recuerden, si yo pongo la elasticidad precio de demanda es 0,2, ustedes cuando hacen sus cálculos tienen que poner menos 0,2, porque la elasticidad precio de la demanda siempre es negativa. Pero tenemos la libertad de escribirla sin el signo, salvo que hagamos los cálculos. En este caso, en este texto, es un texto español, le están poniendo el signo. Yo normalmente no le coloco el signo. Pero si no le coloco el signo, cuando ustedes hacen sus cálculos, tienen que colocar el signo. Entonces, elasticidad, precio de la demanda es 0,2, menor a la unidad. Entonces es inelástico, ¿no es cierto? Es inelástico. Si un kilo de papas está costando €1,20 y se desea aumentar su consumo en 20%, calcule cuánto deberá modificarse el precio del kilo para lograr el objetivo. Entonces ahí tienen un problema que es, en mi opinión, bastante sencillo. ¿Alguien me puede hacer el comentario de cómo resolver este problema? El comentario, no necesariamente resolverlo, ¿no? O sea, yo tengo la función de demanda, la función de elasticidad como un comportamiento, ¿no? Donde yo tengo la variación porcentual, ¿cierto? Es que en la cantidad, ¿no? Variación porcentual, en la cantidad que tengo, variación porcentual en el precio, tengo variación porcentual en la cantidad, y tengo variación porcentual en el precio. Entonces, esta es mi fórmula de la elasticidad, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntar ahora, ¿es fácil este problema o no?
Un estudio indica que la elasticidad está. La elasticidad está. La elasticidad está. Si 1 kilo de papas cuesta €1 con 20 centavos y se desea aumentar su consumo en 20%, ¿okay? Calcule usted cuánto debería modificarse el precio del kilo para lograr ese objetivo. Para lograr ese objetivo. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, tengo todo, ¿eh? Tengo todo. Tengo la elasticidad, tengo la variación porcentual en la cantidad, tengo la variación porcentual en el precio. ¿Ok? Lo dejo ahí. Segundo. El estudio también muestra que la elasticidad ingreso de la demanda de papas es 0.1 negativo. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. ¿Ya? Los españoles, por razones que, bueno, es su costumbre, en lugar de colocar ingreso, prefieren colocar renta. Bueno, ahí es ingreso. Prefieren colocar renta. De la elasticidad ingreso de la demanda es menos 0.1. ¿Qué les indica eso? A ver, ¿qué me dice Jairo? No te olvides, Gisón, el informe del alumno que te indiqué hace un rato. Jairo. Sí, profesor. Ok, Jairo. ¿Qué nos puede decir con relación a este tema? Elasticidad de ingreso de la demanda, la tienes ahí y te está saliendo un valor de 0.1 negativo. ¿Qué me dice eso? 0.1 negativo es elástica, inelástica. No sé, no estoy tan seguro de eso. En términos de la magnitud, yo diría que sí, pero cuando hablo de elástico o inelástico, estoy hablando de cambios en el precio. Cambios en el precio, ¿no? Entonces, la elasticidad precio de demanda puede ser unitaria, puede ser inelástica cuando es menor a la unidad en términos de magnitud, y puede ser elástica cuando es mayor a la unidad. ¿Sí? Pero acá estás hablando de el estudio, también muestra que la elasticidad de ingreso de la demanda de papas es 0.1, signo negativo. Ok, no hay problema. A ver, vamos a seguir preguntando. Javier Vázquez. ¿Alguna idea? Muy bien, ahora voy a preguntar a Javier Vázquez si es que estás ahí. No hablas. Muy bien, Jason, toma nota de Javier Vázquez y me lo envías también. Bueno, es lamentable, vamos a tener que empezar a tomar medidas sobre quiénes están en clases y quiénes no están en clases. El que no está en clases simplemente no entra a clases, punto. El que entró a clases tiene que estar en clases. Ok, van dos entonces. Vamos a ver a Mayra. Sí, profesor. Ok, lo que estamos preguntando, Mayra, es lo siguiente. Tú tienes de que el estudio que se ha realizado sobre las papas ha encontrado que la elasticidad de ingreso es signo negativo.
signo negativo. Aparte de ser pequeña, como dijo el compañero antes, que lo conducía a pensar en una inelasticidad, y estoy de acuerdo por razones de la magnitud, pero la variable no es el precio, la variable es el ingreso. Entonces, si tú ves de que la elasticidad de ingreso es negativa, ¿qué cosa te está diciendo eso? Y lo acabamos de comentar en la pizarra hace un rato, ¿eh? Que el precio sube y la cantidad disminuye. Pero no estamos moviendo el precio, estamos moviendo el ingreso. Estamos moviendo el ingreso. Porque es elasticidad de ingreso, que está escrito ahí como elasticidad de renta, en el texto español. O sea, si aumenta el ingreso, tú consumes más papas o menos papas. Posiblemente más. ¿Perdón? Mira, ahí lo que dice Posiblemente es más. que la elasticidad ingreso de la demanda de papas es menos 0.1. Menos 0.1. Eso quiere decir de que si aumenta tu ingreso 10%, tu consumo va a disminuir en un 0.1 de ese 10%. Va a disminuir. Y si tu consumo disminuye cuando tienes más dinero, entonces las papas son un bien. ¿Qué tipo de bien son las papas? Normal, inferior. Inferior. Inferior, ¿no es cierto? Muy bien, inferior, ¿no? Ok, atención, los temas están ahí, las preguntas están ahí para que ustedes entren, se reúnan, conversen, etcétera, ¿no? Entonces, continuamos. Dice, sí, la previsión de disminución del ingreso de los consumidores en los próximos 3 años es del 3% promedio anual, calcule cuánto se espera que varíe en promedio anual la demanda de papa de los consumidores. O sea, lo que hemos hecho en el problema 1 es, conociendo la elasticidad y conociendo la variación porcentual en la cantidad, quiero conocer la variación porcentual en el precio, ¿no? Ahora, en la parte B, lo que me dicen es que tengo la elasticidad ingreso. Por lo tanto, numerador es variación porcentual en la cantidad, denominador es variación porcentual, no en el precio, sino en el ingreso, en M, ¿no? Y esa elasticidad la conozco, es menos 0.1. Si se espera de que la variación porcentual en el ingreso sea del 3% en promedio anual, 3 años, 3% promedio anual, 3 años. No es 3 más 3 más 3, 9%. Ahí tienen que aplicar la regla del interés compuesto, ojo, ¿eh? Ya este año cae 3%, el siguiente año cae 3% sobre la caída anterior y el siguiente año 3% sobre la caída anterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto crees que va a variar la cantidad? Repito, sí, atención, yo conozco, esto lo conozco. Yo conozco la variación porcentual del ingreso, estoy hablando acá de ingreso, no de precio, yo conozco esto. Entonces, obviamente me va a salir fácil la variación en el consumo, ¿no? La variación en la demanda. ¿Ojo? Y finalmente, lo que me están diciendo al final es, otra de las conclusiones del análisis es que la elasticidad cruzada de la demanda de papas respecto al precio del kilo de arroz es 1.5, o sea, positivo. Si el precio del kilo de arroz desciende 5%, calcule la variación porcentual que experimentará la demanda de papa. Es decir, es un solo problema, pero bonito, ¿no? Es un problema muy bonito porque les está diciendo qué cosa. Sí, se les está diciendo. Número 1,
calculen elasticidad precio, perdón, calculen la variación porcentual, ¿no es cierto?, en el precio, si conocen la elasticidad y la variación porcentual en la cantidad demandada. En el número 2, trabajen con elasticidad de ingreso. Y en el número 3, trabajen con elasticidad precio cruzada. Y en este caso están cruzando ¿qué cosa? La demanda de papas es una cosa y el precio del kilo de arroz es otra cosa. O sea, hay demanda de papas y hay demanda de arroz. Hay demanda de papas y hay demanda de arroz. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es el arroz con relación a las papas, de acuerdo a este estudio? ¿Qué tipo de bienes son? ¿Quién nos dice eso? Papas versus arroz. ¿Sustitutos? Claro, ¿no es cierto? A algunos podría no parecerles eso, pero acá se está planteando de esa manera. O sea, la gente consume sus alimentos con papa o los consume con arroz, ¿no? Creo que le llaman hidrato de carbono o algo así, ¿no? Entonces, obviamente, va a depender del precio, pues, ¿no? ¿Qué pasa con el precio del kilo de arroz si cae? Bueno, si cae el kilo de arroz, entonces me está saliendo más caro, capítulo 3 de Manchio, costo de oportunidad. Si cae el precio del kilo de arroz, entonces está más caro la papa, pues, ¿no? Está más cara la papa. Y bueno, hago mis cálculos, ¿ok? Sigo, Sigo. Atención entonces. Voy al siguiente problema, Problema 2. Ok. Observen este problema ahora, Observen este problema. Miren acá, Miren acá. Miren acá. Ahí me están diciendo varias cosas, Varias cosas. Primero, me están diciendo la cantidad demandada de X, ¿no? Va a depender de un conjunto de variables no especificadas que acá representan la constante 30, Va a depender, obviamente, del precio de X y la relación es inversa. Se cumple la ley de la demanda. Es un bien ordinario. Va a depender del precio de Y y existe signo negativo. Por lo tanto, ¿qué cosa es el bien Y con relación al bien X? ¿Qué cosa es el bien Y con relación al bien X? Complementarios. Complementario, porque si sube el precio de Y, cae la demanda de X por el signo negativo. Si cae el precio de Y, sube la demanda de X, porque son negativos. ¿Listo? Entonces son complementarios. Y depende también de otra variable que es el ingreso, ¿no? Y que tiene signo positivo, por lo tanto, el bien es, si sube el ingreso, sube la demanda. Si baja el ingreso, baja la demanda. Entonces, el bien X es un bien Normal. normal. Perfecto, ¿no? ¿Estamos? ¿Tienen ustedes una ecuación? Vamos a quitar estos comentarios. ¿Sí? Tienen ustedes una ecuación muy simpática, ¿no? Que ahora ya nos presenta el análisis multivariable, ¿no? O sea, la cantidad demandada de X depende de su precio, del precio de un bien relacionado y del ingreso, ¿no? Y la constante 30 representaría el cajón desastre, es decir, todas las otras variables que determinan también la demanda están representadas por ese valor 30, ¿no? Y me dan datos, ¿no? Me están diciendo, mira, el precio de X es 1 euro, el precio de Y es 5 euros, ¿no? Y el ingreso es 100 euros, ¿no? Entonces, dame el valor de la elasticidad precio de demanda de X y dame una interpretación económica, ¿no? Dame el valor de la elasticidad cruzada de demanda del bien X respecto al precio del bien Y y me dices qué tipo de relación existe. Ya nosotros ya lo hicimos, o ya ustedes lo hicieron, ¿no? Y obtenga la elasticidad de ingreso de la demanda y explique de qué tipo de bien se trata, y ya también lo hicieron ustedes. Es otro problema muy bonito, Y hay un tercer problema,
Ahí está el tercer problema, ¿no? Suponga, me dicen ahora que las curvas de oferta y demanda del mercado están dadas por las siguientes ecuaciones, ¿cierto? Entonces, acá. Fíjense, yo no colocaría esta letra S. S es supply, es oferta. Yo no colocaría eso. En el examen yo no les voy a colocar, aquí tienen la función de demanda y aquí tienen la función de oferta. Yo no voy a colocar eso. Yo le voy a colocar dos ecuaciones. Y son ustedes los que me tendrán que decir si es demanda o es oferta. Y si no saben qué es eso, bueno, ya murieron, pues, ¿no? Pero bueno, ahí me dicen, la cantidad ofertada de X es 40, ¿sí? Y después me están dando la función de demanda de X, ¿no? La función de demanda de X, ¿sí? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Calcule el equilibrio del mercado, represéntelo gráficamente. Y calcule la elasticidad precio de la demanda y de la oferta en el punto de equilibrio del mercado y haga una interpretación económica de los resultados obtenidos. ¿Cuál de las dos curvas es más elástica en el punto de equilibrio del mercado? Es decir, lo que me están diciendo es, usted tiene que graficar su curva de demanda, usted tiene que graficar su curva de demanda, usted tiene que graficar su curva de oferta, usted tiene que identificar su punto de equilibrio, ¿sí? Y para ese punto de equilibrio, usted tiene que decirme cuál es la elasticidad precio de demanda, por lo tanto, para ese punto en la curva de demanda, y cuál es la elasticidad precio de oferta para ese punto en la curva de oferta. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien, eso era entonces los tres problemitas que son importantes para este capítulo de elasticidad. ¿De acuerdo? Voy a volver a la opción de los módulos. Y ahora voy a volver a los grupos. Esos son los grupos, ¿ya? Entonces, atención con lo que conversamos en la pizarra hace un rato, ¿no? Hace un rato, entonces. Acá yo estoy poniendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 problemas, ¿ya? 6 problemas. Entonces digo, problema número 1. Problema número 1. Entonces, le digo, Carmen Tirosa llega al grifo con su carro, ¿no? Y pide 50 soles de gasolina. ¿Cuál es la elasticidad precio de demanda? Grafique la función de demanda. Repito, ¿no? Llega la persona con su carro al grifo, viene la señorita, el joven que atiende el grifo, y dice, deme 50 soles de gasolina. Ese es el único dato que tiene. Y con ese dato, ustedes tienen que decirme cuál es la elasticidad precio de demanda y grafiquen, dibujen la función de demanda. ¿Listo? Problema número 1. Problema número 2, ¿no? Roberto Mate llega al grifo y pide 5 galones de gasolina. Yo quiero que me digan cuál es la elasticidad precio de demanda y que me grafiquen la función de demanda. La única información que tienen en el problema 1 es de que la persona dice, deme 50 soles de gasolina. La única pregunta que tiene, la única información que tiene el problema 2 es que el cliente quiere comprar 5 galones de gasolina. ¿Ok? El problema 3 es más sencillo, aparentemente. Acá tienen que ver el tema de la elasticidad punto, ¿ya? Entonces, acá me están diciendo, estime usted la elasticidad. Si el precio baja de 9 a 7. Luego, estime la elasticidad si el precio sube de 7 a 9, ¿no? ¿Y qué me están dando? Me están dando la tabla de demanda. O sea, ya no me están dando una función, sino me están dando una tabla. Acá tienen ustedes una tabla de demanda. Entonces, acá están diciendo, mira,
Para el precio 6, la cantidad demandada es 1100. Pero si el precio es 7, la cantidad es menor, si el precio es 8, etcétera, etcétera. Entonces tiene una función de demanda. Y lo que te están diciendo es, fíjate, atención, te están diciendo, calcula la elasticidad si es que el precio baja de este punto a este punto. Entonces calculen ahí la elasticidad, ¿no? Es decir, van a calcular la elasticidad si es que se produce esto, si es que se produce esto, ¿de acuerdo? Y después van a calcular la elasticidad si es que se produce esto, a la inversa. Estoy hablando de un punto en la curva de demanda a otro punto de la curva de demanda. Listo. Sigo. Problema 4. En el problema 4 ustedes tienen la función de demanda está dada por P por Q igual a K. Teme la elasticidad precio de demanda para cualquier punto de la función de demanda. El problema 5 me dice algo parecido. La función de demanda está dada por P a la N multiplicado por Q. N es un positivo, entero positivo. P al cuadrado, P al cubo, P a la cuarta. Estime la elasticidad precio de demanda en cualquier punto de la función. Pregunta número 6. Si la función de demanda está dada por P igual a C menos DQ, grafique la función de demanda y la función de ingreso total y estime la elasticidad en cada punto de la función de demanda, ¿no? Es decir, en ese caso, ustedes me van a dar una solución en términos de C, D, P y Q, ¿no? ¿De acuerdo? Este grupo de problemas lo tiene cada uno de los 4 grupos en que se ha organizado el salón en la plataforma. En la plataforma. O sea, ¿qué significa en la plataforma? Entonces, atención todos. Yo estoy acá en personas, ¿no? Yo no puedo verlo. Creo que sí, grupos, acá sí. Sí, no lo puedo. Sí lo puedo ver. Grupo 1, hay 5 estudiantes, ¿no? Este es el grupo 1, ahí están los estudiantes. Grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5, que ustedes ya lo conocen muy bien, se han reunido cientos de veces en la plataforma, han conversado, han estudiado bastante el curso, ¿no es cierto? Gracias a esta organización que les hemos colocado a ustedes ahí, han colocado muchas cosas, etcétera, ¿no? Por lo menos eso es lo que espero. Oye, entonces, atención, señorita Yiso. Bono, examen parcial. Examen parcial. 4 puntos. 4 puntos. Estamos en oferta. ¿Sí? Ok. Entonces, esto va a ser para el día del examen parcial. El día del examen parcial, ustedes van a tener su bono, ¿no? Examen parcial, 4 puntos. 4 puntos, por lo tanto, el examen va a ser sobre 16 puntos. Los grupos se reúnen, trabajan, elaboran su respuesta y listo, ¿no? Y sacan su puntaje, dependiendo de la calificación que ponga el profesor. Ustedes van a tener listo esto en la plataforma para el día sábado, probablemente, ¿no? Ya listo, pero lo van a entregar hasta el día jueves 12 de la noche. ¿De acuerdo? Muy bien, eso sería todo de la reunión de hoy día. Vamos a parar la grabación.